Comenzamos hoy día un nuevo tiempo de tomas acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Efren Osorio y otro muy buen invitado. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas noches ya, Tomás. Ya dejamos los días claros, las tardes, y pasamos ya a las 20 horas con oscuridad. Acá estamos, tú lo decías, en un momento en que las instituciones empiezan a quedar chicas, de que empieza a saberse cosas que todo el mundo sabía pero que no salían a la luz pública. Aparte de plantearse cambios estructurales, aparte de plantearse reformas, también es bueno darse un cierto momento para mirarse para adentro, para replantearte ciertas cosas en términos ya más existenciales o espirituales, si tú quieres. De ese punto de vista, tú lo mencionabas en tu columna, lo que está sucediendo con la película El Bosque de Caradimas es sintomático. Es sintomático, ¿por qué razón? Porque toca un punto de esta sociedad chilena que pocas veces había tocado, que hace 10 años atrás sería impensable decir que esto iba a suceder. Caradimas era un intocable. Caradimas tenía un círculo que lo protegía. Caradimas tenía poder también económico. Entonces, realmente que coincida todo esto junto con un Carlos Lavín preso, que salió en libertad, pero estuvo preso, está mostrando que esta sociedad está removiéndose, y eso es re importante. Y por eso hoy día trajimos como invitado, y felizmente aceptó nuestra invitación, un ex sacerdote que fue también vicario de la zona sur en los momentos más complejos, los años 80, en plena dictadura militar, cuando estaban los curas obreros, los curas poblacionales, con Andrés Yarlán, por ejemplo, que le tocó vivir lo que fue la visita del Papa. Tenemos hoy día, y quiero presentarlo, al ex sacerdote y ex vicario de la zona sur, Felipe Barriga. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy honrado por la invitación. Espero no aburrirlo. Lo que voy a contar son cosas para mí muy, muy personales, muy profundas. Significa un cambio después de 48 años de religioso, 40 de ellos como cura, ser hoy día un laico, casado, dedicado a la pintura al óleo, pero siempre inquieto por el devenir chileno y mirando un poco desde fuera, es verdad, lo que pasa con la iglesia. Un poco diciendo también de la que me salvé. Yo tengo una primera pregunta antes que tú nos cuentes, pero uno habla a veces de exgerentes, exfutbolistas, en fin, ex bailarines, porque después ya tienen otra edad y no pueden. Pero ex sacerdote o ex cura no se escucha tan a menudo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ese proceso de que alguien era cura y después ya no es cura? Bueno, la verdad es que la mayoría de los curas, por lo menos los de la congregación en la que yo viví esos 48 años, Congregación de los Sagrados Corazones, había sacerdotes mayores que en la medida de sus fuerzas seguían prestando servicio. El que más recordamos, que está en este momento en un proceso de beatificación, el padre Esteban Gumucio, que fue mi maestro novicio y también fue el párroco fundador de la Joao Goulart, la parroquia San Pedro y San Pablo, en la población Joao Goulart, en pleno La Granja, etcétera, etcétera. Esteban a sus 90 años seguía viviendo allá, seguía haciendo algunas misas, podía ir gente a verlo, etcétera, etcétera. Ese es un modelo, antes que era el padre Tomás Campos también, que andaba en una motita, etcétera. Curas que murieron con las botas puestas realmente. Los que se retiraban, la mayoría se retiraban jóvenes. Yo me retiré de 65 años, lo que es bastante inédito. No por querer batir un récord, por supuesto. Yo estaba contento como cura hasta que me sentí que la iglesia ya no era mi lugar. Ya no era el lugar al que yo entré, ya no buscaba aquello por lo que yo entré y milité en ella entusiastamente. ¿Pero por qué? ¿Cambiaste tú? ¿Cambió la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó que llegaste a ese punto? Bueno, la iglesia estaba cambiando para bien, según mi punto de vista, cuando en los años 60, 62 a 65, Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. En esos años yo estaba estudiando teología. O sea, seguimos el concilio al pie de la letra, digamos, con las comunicaciones de la época. No había internet, por supuesto, pero a la semana nos llegaban los discursos, los documentos, etcétera, etcétera. Y entusiasmado por esa iglesia que ahí surgía, según el lema que tomó, una iglesia en el mundo al servicio del mundo.
El Papa anterior a Juan XXIII fue Pío XII, que estaba encastillado en el Vaticano y esperando que el mundo acudiera a él. Era esa iglesia, ¿no? La iglesia encerrada en sí mismo y esperando que viniera. Con Juan XXIII se abren, lo que quería el Papa bueno, se abren las ventanas para que la iglesia salga, se renueve el aire y la iglesia salga al servicio del mundo. Ese fue un cambio en el cual yo me involucré, mi congregación en general se involucró, ahí fue donde yo lo aprendí, y fue lo que hice. Y después tenemos que llega Juan Pablo II, el año 78, y sepulta el Concilio Vaticano II. Se lo echa al bolsillo, él le da prioridad. Bueno, aquí no sé si un poco esta historia de la iglesia, no sé si es lo que... Bueno, sí, sobre Juan todo Pablo entender qué pasó, o sea, por qué decides alejarte. Ok, Juan Pablo II fue un gigante en muchos sentidos, recorrió el mundo, una figura indiscutida, tremendos enemigos, pero sobre todo millones de admiradores, no necesariamente la fe cristiana católica, pero sí, hay gente que decía, este tipo tiene un mensaje fuerte, qué sé yo. Y él en realidad le dio más tiempo a ese ministerio, que era parte de su ministerio, recorrer el mundo dando testimonio de su vida, etc. Y más, así como con más sigilo, empeñado en liberar a Polonia de la órbita soviética, en lo cual tuvo éxito. Somos testigos. Bueno, pero le dejó la casa encargada a Angelo Sodano, para mí de triste e infeliz memoria, a quien tuvimos la desgracia de tener por 10 años como nuncio en Chile, algo también inédito. Los nuncios duran 2 años. Creo que el bueno de Sotero Sande Villalba duró 3 porque le tocó la coyuntura del golpe militar, etcétera, etcétera. Y el hombre se manejó ahí y no convenía cambiarlo. Pero después vino Sodano, se quedó 10 años, me tocó conocerlo y tratarlo. En plena dictadura. Sí, claro, él llegó el 78 todavía con Pablo VI, pero a los pocos meses murió Pablo VI y llegó Juan Pablo II. Yo no sé si a él le dieron de partida la misión que voy a señalar, o fue Juan Pablo II el que se la encargó. Pero lo que hizo en los 10 años, bueno, en aquel momento era el nuncio Angelo Sodano, fue desmontar la iglesia chilena, que era una iglesia señera en América Latina, con el obispo Manuel Larraín, y muchos otros, pero Manuel Larraín era el más internacional, que hizo muy buenas migas con don Raúl Silva, que juntos llevaron la reforma agraria de los fondos de la iglesia en Talca y en Santiago, etcétera, etcétera. Bueno, ese papel del nuncio, por ejemplo, después del concilio, en Chile se nombraron obispos Hurtón, don Jorge Hurtón, Carlos Camus, que falleció a comienzos de año, don Sergio Contreras, ¿quién fue el otro también? Fernando Aristía, etcétera. Y todos esos quedaron arrinconados en diócesis más pequeñas, no quiero desmerecerla porque son diócesis también muy valiosas y valientes, pero don Fernando Aristía, 23 o 26 años en Copiapó. Bien por Copiapó, pero don Fernando podría ser arzobispo de Santiago y cardenal. Felipe, porque en esa época yo participaba de la Iglesia Católica, en la zona sur justamente, en algo que va a cambiar mucho, que tú debes saber muy bien, que es la zona de San Bernardo. Y ahí los curas que conocíamos y que influyó mucho en mis padres fue el cura Juan Vila, que tú debes estar conocido. Con moto y boina circulaba, y por cierto el cura Alsina por otro lado. Y de repente... Eran del mismo grupo de los... Sí, de los catalanes. Y de repente esos curas que andaban en moto y con boina fueron reemplazados por curas de sotana. Y emergió en San Bernardo al menos todo lo que fue el Opus Dei. Y eso claramente nosotros lo leímos con que fue una influencia de Juan Pablo II. Absolutamente, absolutamente. Bueno, es eso, ¿no? Entonces, los obispos que se nombraron, el cura Berrigo, mi tocayo Felipe, hizo una denuncia que habló de los obispos que no quebraban huevos. Efectivamente, son gente, a mí me ha tocado conocerlo y verlo sobre todo en sus limitaciones. Buenas personas, sin duda, pero sin ninguna iniciativa, totalmente mirando qué pasa en Roma, qué pasa en el Vaticano, ¿ah? ¿Qué levantada de cejas me hace el nuncio, ¿no? Entonces así calladito a ver qué pueden hacer. En cambio estos otros eran valientes, pues, y iban donde las papas queman, ideaban cosas nuevas, las comunidades, el laico participativo, en fin.
A mí me tocó una cosa que fue bien señera en los años 70, ya con los militares. Don Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción, me invitó a trabajar en el obispado. Yo estaba trabajando en el colegio, pero a través de la catequesis tomé contacto, ya me quedé trabajando en el arzobispado, primero en catequesis, después fui secretario ejecutivo de un plan de renovación pastoral que estaba piloteado desde Santiago por un experto, etcétera. Promovió todo por don Bernardino Piñera, presidente de la Conferencia Episcopal, cumplió 100 años hace pocos días, y me tocó ser el secretario ejecutivo. El obispo auxiliar, el que realmente movía la cosa, era don Sergio Contreras, que de ahí lo mandaron a Temuco. Yo quedé 2 años y medio solo, digamos, en el papel que había prestado don Sergio, y después de mí yo le entregué el bastón a Alejandro Goich, excelente amigo y obispo. Entonces don Manuel Sánchez, él no era muy pastoral, pero se daba cuenta, tenía la humildad de reconocerlo, entonces se rodeaba de gente que lo complementara. Y ahí hicimos una serie, sobre todo con los laicos, las comunidades, el boletín de la iglesia, que refundamos unos boletines más, no sé, más chicos, digamos, de poco impacto, por uno solo que se llamó Nuestra Iglesia, que entiendo que todavía lo están editando, pero era el boletín de las comunidades. Ahora el boletín del Papa y de los obispos. A ver, pero yo quiero entender algo, Felipe, así, en la concreta. ¿Por qué alguien que es sacerdote, vicario, que está en cargos importantes dentro de la iglesia, que la ha conocido profundamente, que le ha dedicado 40 años, deja eso y pasa a ser un laico que se casa, en fin? ¿Por qué, en última instancia, por qué ese cambio de vida? Bueno, el cambio, la salida de la iglesia, yo estoy recién en los comienzos, porque ahí Juan Pablo II estaba agarrando vuelo. Entonces el horizonte se me fue cerrando, ¿ah? Y en vez de horizonte se convirtió en un muro, que la iglesia no era la iglesia del Vaticano II, las comunidades no podían ser. Me tocó compartir en el Consejo Vicario con don Pancho Freno en Santiago, con don Antonio Moreno, que fue el que, entre paréntesis, destruyó la obra que habíamos hecho en Concepción. Los laicos a su casa, a decir amén, calladito, etc. Bueno, con don Antonio Moreno nos enfrentamos constantemente. Don Pancho ahí como que hacía un poco de árbitro, pero de hecho los dos seguimos con nuestras líneas. Bueno, entonces se me fue cerrando. Y después llegaron obispos que a mí me tocó trabajar con 4 obispos como vicario. 3 años con don Manuel Sánchez, 6 años con don Pancho en Santiago, 2 años como vicario, 4 en total con Alejandro Jiménez en Valdivia, y finalmente con Gonzalo Duarte, de la misma congregación que yo, pero una línea más conservadora, digamos. Él fue conseguido, o sea, nominado obispo por Jorge Medina. Eso también dice algo. Claro. Bueno, la cosa es que al cerrarse el horizonte, yo me empecé a sentir muy mal, una cosa física, con insomnio, con que si inapetencia, me salían comezones, picazón, en fin, digamos una resistencia física, una somatización grave. Y todos me decían, los médicos, porque consultaba médicos, me decían, bueno, tiene que descansar, pero no podía. Era párroco en Gómez Carreño, en los Cerros de Viña, y era vicario pastoral en el Obispado del Paraíso. Entonces, ni el obispo ni el superior me querían soltar de amor cargo. Bueno, ahora, yo cometí un error. En la pregunta tuya apuntas a eso, sin saberlo. Yo creí que siendo vicario, o sea, estando en esa altura, iba a poder hacer mucho por la marcha de la iglesia. Creo que lo logré en alguna medida. Cuando don Pancho Freno me nombró el vicario de las comunidades de base en Santiago, apuntaba a eso. Era un campo excelente. Pero después eso fue imposible. Porque, por ejemplo, el obispo Duarte me decía sí a las cosas que yo siempre le dije lo que quería hacer, pero en la práctica era no, porque no había financiamiento, porque no había nombramientos, porque seguían los mismos de siempre. Entonces no era imposible renovar nada. Entonces ahí me vino a mí una cosa que se puede llamar depresión, y dije, entonces ahí el amor cumplió su papel de decir, Felipe, aún hay vida. Tú has sido un cura, has sido un buen cura, pero eso se acabó. En esta iglesia ya no se puede. Y un cambio de vida, la congregación me aceptó, el Papa Benedicto me dio la dispensa, y ahí estoy.
recordándole a los auditores que estamos conversando con el ex sacerdote y ex vicario de la zona sur, Felipe Barriga. Y Felipe, cuando tú ejerciste este ministerio o este sacerdocio, cuando ves ahora lo que pasa con Cradima, cuando ves ahora lo que ha ido surgiendo todos estos años, ¿qué pasa contigo? Mira, que eso también apunta, yo soy medio latero porque he recogido mucha información. Nosotros estamos ir interrumpiendo porque la radio es así. Ya, perfecto, no me molesta en lo más mínimo. Entiendo la dinámica propia del medio. La Iglesia es heredera del Evangelio de Jesucristo. Ese es su gran tesoro. Lo tiene y en eso hay mucha santidad. Y hay cura, laico, monja, etcétera, que son realmente santos. Una vida cristiana, una vida de servicio, una vida generosa, etcétera, etcétera. No es privilegio, desde luego, de los curas ni de los religiosos. Pero en fin, eso existe. Pero en la alta jerarquía ha primado el poder. Piensen ustedes que la Iglesia de las Catacumbas, siglo III, siglo IV, perseguida por el emperador o sus secuaces, en fin, según las distintas regiones del imperio, de repente se siente llamada por el nuevo emperador Constantino a que lo ayuden a, digamos, en el fondo a controlar al pueblo romano. Y estos perseguidos del día de ayer se sientan ahora en la corte con atuendos imperiales, son parte de la corte del emperador, y ese poder tiene un sabor muy rico. Da poder, da sensaciones divinas, ¿no? Y realmente eso se le quedó pegado a la jerarquía de la Iglesia, y tenemos la Iglesia por siglos, especialmente el tiempo del renacentismo, por ejemplo, es el tiempo en que Roma, el Imperio Romano, era los estados pontificios. Entonces, y eso no se ha quitado. Entonces, juntando un poco con lo que decía antes, mientras Juan Pablo II apuntaba más bien a un ministerio universal, digamos, internacional, la casa quedaba a cargo de Sodano. Sodano era el poderoso y no tenía supervisión del jefe. Entonces, él era el que mandaba. Y él conocía a Chile, entonces controló Chile y nombró obispo de Chile, y él siempre daba el pláceme a los obispos de Chile. Siempre le consultaban a él, porque él ya sabía quién era, creía saberlo. Pero en fin, la cosa es que manipuló. Y ese poder, digamos, fue el que encontró Benedicto XVI, para ir un poco más rápido, al llegar a hacerse cargo cuando le eligieron papa. Falleció Juan Pablo II, y este hombre, que ya había tomado su distancia Juan Pablo II, especialmente por el tema de la pedofilia y la protección que le habían dado a Maciel, el de los legionarios de Cristo mexicano, Benedicto XVI se encontró con ese poder, que era mucho mayor que el suyo. Él había estado metido en el Santo Oficio, ex Inquisición, etcétera. En cambio, Sodano tenía controlada todo. Y esto es muy importante, la renuncia de Benedicto XVI en realidad es una denuncia. Esta curia es una bolsa de gato, es una mafia. Aquí hay lobby para todo, menos para lo que el Papa quiere. Yo estoy muy viejo, me voy. O sea, lo que a él le interesaba, me imagino, no era ir a descansar. Me interesaba que alguien sacara esta cosa que le parecía que no coincidía, no correspondía a la curia central de la Iglesia, y que sin embargo ahí estaba. Pero se reproduce eso también a nivel nacional con estos poderes, estos caraímas, porque se habla de caraíma, pero yo sé que hay muchos casos así. Que caraíma es como sí, pero entiendo que hay algunos obispos, yo no me sé los nombres, uno que se tuvo que ir de Chile, que se fue a Suiza, otro a meditación no sé dónde, otro, o sea, no vamos a decir que caraíma es el primer caso. ¿Se sabían estas situaciones? ¿Se discutían al interior de la Iglesia o mira, se ocultaban? ¿Cómo es la cosa? Yo no supe. Ajá. O sea, no era tema comentario, no era decir, no era. Ahora, de repente un caso por aquí, pero no sé, la verdad es que no recuerdo. El caso de Cox, que se fue a Alemania, él no se fue por ser obispo, se fue porque tenía una debilidad, que yo fui desgraciadamente testigo, de cómo corría con los niños chicos. O sea, una cosa que estaba en una reunión preparando la visita del Papa, él era el secretario general, y yo entré, me acuerdo, a decirle una cosa, porque yo estaba a cargo del encuentro del Papa con los pobladores. Podemos hablar de eso después. Y entonces entraron dos niñitos, porque había muchas señoras, mamás, gente que colaboraba en distintas cosas, y Francisco José, que se llama,
dejó la reunión y se paró y empezó a abrazar a los niños. Yo dije, pero qué exagerado. Y después, claro, entendí que el hombre tenía una debilidad tremenda. O sea, obispo, no obispo, yo creo que desgraciadamente la habría tenido. Pero yo creo que eso está muy ligado al poder. Porque Karadima ejercía un poder, sobre todo, no sé si decir psicológico, pero de carácter dominante, y él escogía chiquillos que estaban en crisis, solo varoncitos. Si había chiquillas eran periféricas, no eran parte de su grupo, de su selecto, digamos. Entonces, este Karadima, con ese poder, bueno, podía también traspasar los límites del pudor y el respeto. Pues, o sea, se apoderaba de los chiquillos. Entonces, yo creo que eso va junto, ¿no? El poderoso que cree que tiene todos los poderes. Ya. Bueno, recordando a los auditores que estamos conversando con el ex sacerdote y ex vicario de la zona sur, Felipe Barriga, y que pueden llamar a los teléfonos 2977-1579, al 2977-1579 o al 2977-1580. Después de la pausa, siempre tenemos los teléfonos abiertos para que los auditores puedan llamarnos y contarnos su experiencia, plantearnos ciertas propuestas, hacer sus observaciones, porque en el fondo este programa también está abierto a los auditores. Tú hablabas del nuevo Papa, del Papa Francisco. ¿Hay un punto de quiebre efectivamente o es un cambiar para que todo siga igual? Bueno, hay gente que lo interpreta así, como cambiar para que todo siga igual. Yo creo que no, yo creo que Francisco, no lo conozco personalmente, pero creo que es sincero. Creo que cuando toma estas actitudes no son poses. Porque el hombre como obispo de Buenos Aires, sin tener el papado en su horizonte, al final parece que sí, pero esto venía mucho antes, igual era un tipo sencillo, que se lustraba sus zapatos, que salía a caminar, que se subía al bus, etcétera, etcétera. Entonces eso lo sigue haciendo. Ahora, como el hombre es jesuita, con una preparación óptima, sabía todo lo que había que hacer, y eso que el primer día, cuando aparece en el balcón, en primer lugar, nada de aquí está el campeón, sino que siempre una mano abajo y la otra sí. O sea, humilde. Pedirle la bendición al pueblo romano, presentarse como obispo de Roma, no como Papa Universal. Esas son cosas muy profundas, aparentemente detalles, pero marcaban, ¿cierto? Yo no me voy a portar como monarca, no voy a ser aquí el dominador, no voy a ser el centro de la historia. Se supone que es Jesucristo, etcétera. Pero ahí hay una cosa. Y los demás son esos que prefieren una Renoleta a una limusina Mercedes-Benz. Él andaba en Renoleta o en micro. Entonces, es él. ¿Eh? Yo confío en eso. Cuando me dicen que no, se pusieron de acuerdo para que diera la cara y como bajar la presión, es demasiado maquiavélico, pero no es imposible, desgraciadamente. Bueno, se nos ha pasado así volando este programa. Hay mucho tema con el tema de la iglesia, del Papa, de lo que ha pasado acá en Chile. La iglesia creo que ha formado parte de la historia del país, sobre todo una historia muy dura durante la dictadura. Tenemos la muerte de Andrés Yalán, tú fuiste muy cercano, entiendo, y testigo de esa experiencia. Vamos a seguir conversando de estos temas en la segunda parte. Hacemos un muy breve corte, ya volvemos y además con teléfono abierto. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Bueno, estamos aquí conversando con Felipe Barriga, ex sacerdote, ex vicario de la zona sur, hoy día un hombre casado, que además te dedicas a pintar, entiendo, al óleo. Sí. Estaba pensando lo siguiente, Felipe. Hemos estado hablando de papas, de obispos, de poder, de estructura, de iglesia y con todo lo que eso significa en términos de jerarquía. Y yo creo que justamente al hablar de todo eso sucede lo que ha ido pasando en el último tiempo, que hay un distanciamiento muy grande de eso con lo que es el sentimiento religioso profundo, con lo que uno ve en la vida de ciertos místicos, de cierta gente que se dedicó a la meditación profunda, con ciertos hombres que se
alejaron del mundanal ruido y se fueron a monasterios. Estoy pensando en el Padre Nicéforo, la oración del corazón, en fin, que tienen que ver con una mística muy profunda, con un contacto con lo sagrado, con lo profundo, que muchas veces va más allá de un cierto nombre y que por cierto está muy alejado de la jerarquía. A mí me da la impresión, y al escucharte se me refuerza, que toda esta estructura monstruosa, gigantesca, administrativa, llena de rangos, cargos, distancia enormemente de ese sentimiento profundo que muchas veces está más cercano de la soledad, del silencio, en fin. ¿Cómo se puede vivir hoy día en la Iglesia Católica, en el sacerdocio, ese contacto con ese sentimiento religioso profundo? Mira, tenemos una llamada, me dicen, a ver si complementamos lo que te pregunté con la llamada. Acá le damos siempre adelante, ¿quién está por ahí? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Emiliano. Emiliano, ¿cómo estás? Cuéntanos, Emiliano. Gusto en saludarles. Siempre los escucho, muchas veces no puedo llamar, pero siempre los escucho. Un gusto. Es un agrado, sobre todo con los invitados tan extraordinarios como el que tienen ahora en este momento. Gracias. Que nos esclarece tantas cosas en una iglesia que ha estado históricamente comprometida con el poder en Chile, con algunas excepciones muy precisas nada más. Hay que rescatar de Jesús el sermón de la montaña, el de Lucas, no el Mateo, menos el Mateo griego. Hay que descartar la epístola a los Romanos, capítulo 13, sobre todo, muy comprometida con el poder en forma vergonzosa. Gracias a los sacerdotes honestos como el que está allí en este momento, que para mí va a seguir siendo sacerdote en el mensaje de Jesús. Lo importante también es ver que ante la crisis absoluta que tenemos en Chile del modelo de dominación, el modelo político, cultural, social, etcétera, es importante insistir en el empoderamiento de la ciudadanía para poder cambiar esto. Los políticos no lo van a cambiar. La gata parda que nos rige no lo va a cambiar, no lo va a modificar. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano. Parece que hay otra llamada. Vamos directo a la siguiente llamada. Comentamos. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Elena de Maipú. Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos. Mira, yo quería hacerles una pregunta a ustedes que saben harto ahí, me imagino que el ex sacerdote debe saber un montón. Pero yo estoy leyendo ahora un libro de Maciel, el título es Historia de un criminal. Es como que en todas las iglesias católicas de todas partes del mundo existen estas personas que inventan por ejemplo, los legionarios de Cristo nace de Maciel. Acá tenemos representantes de Maciel con un personaje, Joanón creo que preso o casi castigado porque pedófilo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no entiendo que la iglesia, yo nací y me crié en un ambiente católico, pero la desilusión es tal que ya uno le pierde el respeto a la iglesia internacional, no sé cómo llamarla. Gracias, Elena. Vamos a pedirle a Felipe que comente lo que has estado diciendo. Gracias. Bueno, yo creo que ella, Elena, hace la distinción. Hay alta jerarquía que están aficionadas al poder y siguen la lógica del poder, que es eliminar al que atenta contra su poder, al eventual adversario. Y hay también buenos sacerdotes, buenos religiosos, buenos laicos con harta vida de fe, vida de caridad, vida de oración, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades están, lo que estamos hablando aquí con Tomás. El Evangelio está a disposición de todos, no solo para leerlo y para conocerlo o explicarlo, sino que para vivirlo. Ahora, que hay algunos que prefieren o dedican más tiempo a la burocracia, a los papeles, o peor aún, a las vestimentas y a los títulos y honores, también los hay, eso lo ha habido siempre, desde el grupo de los 12 de Jesús, ¿no? Judas quería la plata y llegó a extremos. O sea, siempre está la posibilidad. O sea, es cuestión de que uno, como cristiano, usted, Elena, como creyente que tiene una historia de cristiana, de católica, usted siga en lo suyo. Que nadie le arranque la fe, que nadie le impida orar, que nadie le impida confiar en Dios, amar a su prójimo, etcétera, etcétera. Ahora, los jerarcas debieran dar ejemplo. Una lástima. Felipe, tenemos otro llamado. Otro llamado. Hay mucho entusiasmo. Y uno no le puede decir chao. Sí, por cierto. ¿Quién está por ahí? Me llamo Juan. Juan, cuéntanos. Muy amable, gracias. ¿Le puedo hacer dos preguntas al señor? Por cierto, preguntas. breves, Muy amable, concisas. Mire, la primera pregunta es la siguiente.
¿por qué ganó como papa el Papa Francisco? Porque si fuera tan poderosa como se dice la jerarquía eclesiástica en el Vaticano, no habría sido derrotada. Y al parecer fue vencida. Y fue vencida justamente por un grupo de cardenales. Y la otra pregunta es con respecto a Chile. Aquí en Chile hay sacerdotes y comunidades de pensamiento avanzado, pero aquí se habla mucho, pero no se actúa, no hay una especie de, no sé si llamarlo así, pero no hay una especie de rebelión, no hay una especie de discernimiento, no hay una especie de insubordinación ante la jerarquía eclesiástica nacional. Esas son las dos preguntas. Ya, pues, Gracias, Juan, te agradecemos. Muy amable, muchas gracias. A ver, la primera, Felipe. ¿cuál era la...? Voy a sacártela. La primera Elena, era ¿cómo te explicas lo de Marcial. que Francisco haya ganado? Claro. Allá, sí, bueno, para eso habría que haber estado en el sínodo. Pero fíjate que en la iglesia ocurren cosas extrañas, porque de hecho en la anterior votación donde salió elegido Benedicto, Francisco fue el segundo, con 40 votos de los 120, o sea, no fue poco. O sea, ya había una opinión favorable. Y en este grupo de cardenales, como en todo grupo humano, están los líderes, los que empujan, qué sé yo, ya hay muchos que son más pasivos y que un poco como la mayoría silenciosa, se dejan convencer cuando ven, pucha, estamos en el tremendo hoyo, entonces argentino, jesuita, puede ayudarnos. Entonces, ya, démosle un voto de confianza. Y ahí está. Fíjate que el Concilio Vaticano II tuvo 3.000 obispos, más o menos, asistentes. Los documentos, todos se aprobaron por el 98-97% de los votos favorables. Pero después vino Juan Pablo II, se echó el concilio al bolsillo y nadie reclamó. O sea, los reclamos fueron todos para callados, así como, señor obispo, mire lo que está pasando. Y de hecho el concilio quedó sepultado. O sea que hay un fenómeno sociológico que yo no sabría interpretarlo más, pero creo que eso es. Oye, Felipe, tienes mucha claque porque tenemos otra llamada, más que nunca estamos teniendo. ¿Quién está por ahí en el teléfono? Acá, Waldo. Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, un saludo a todos ustedes y al ex sacerdote, que es muy valioso, muy Felipe. preparado, se nota que es preparado, tiene mucha información. Una pregunta. Mira, esta del caso de los escándalos sexuales, no, claro, también es grave, pero hay unos que son más graves, que es el caso de Calvo, que era el gerente general del Banco Ambrosiano, que apareció muerto ahogado en el Times. Y el otro caso que me preocupa, que no hay mucha información, es el Papa Juan I, que duró 77 días, 33 y dicen días. ahora las investigaciones que fue envenenado en una taza de café. O sea, si eso ocurre dentro de la iglesia, hay una corrupción horrible. Yo creo que eso me responda don Felipe. Muy amable, gracias. Gracias, Waldo. Bueno, hay mucha gente con mucho interés en Ya, saber bueno, qué bueno, pasa. Es que ese fenómeno del gerente, o no sé qué, presidente del Banco Ambrosiano, que apareció ahorcado colgando el puente Waterloo en Londres, es un caso en que estaba la mafia italiana envuelta. Entonces, y eso porque había un obispo o arzobispo Marcinkus, que era un polaco norteamericano, que era el gran corrupto. Y que estaba a cargo de la finanza, ¿no? Estaba a cargo de la finanza. Y él era el que hacía unos movimientos que no tenían nada de cristiano, por supuesto. Entonces, efectivamente, eso es una cosa muy mafiosa. Ahora, ¿qué quiere que te diga? Condenable. Ahora lo condenaron porque se destapó. Digamos, tuvo que morir una persona. Y efectivamente, es que hay mucho poder. Y el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es una cosa sabida por experiencia. Aquí en Chile se ha citado mucho en estos días también, esa frase. Entonces, te fijas, ocurre. Y está en la iglesia y está en la sociedad, lo que no es una excusa, pero también está en el ser humano. La tentación del poder, la tentación de la codicia y la soberbia. Fíjate que, si leo un poco la Biblia, el pecado original, el primer pecado, se caricaturiza, porque la historia, la anécdota, una manzanita, te fijas, como divertida, como para niños. Pero los sabios de Israel que la pusieron con su qué muy profundo.
El ser humano que quiere ser como Dios, que quiere mandarse solo, que quiere mandar a los demás, que quiere ser él el que manda y dispone, o sea, poder. Y eso es lo que lleva al pecado. Y es el único pecado, porque todos los otros pecados son pecados de poder, de abuso, digamos, de falla. El que roba, porque, bueno, el que necesita para comer, ya, está bien, pero el que roba para tener, estos mismos que robaron miles de millones de pesos cuando tenían miles de millones de pesos. Sin embargo, querían más, porque era más poder, era más figuración, adelantaban unos pasos en la lista de Forbes, etcétera. Entonces, es algo que está en el ser humano. Nadie puede tirar la primera piedra, porque todos estamos... Ahora, si no hemos caído, podemos caer cualquier día. Sí, yo de alguna manera veo que en los últimos años se está mostrando una cierta síntomas de decadencia de una sociedad que pudiese estar llegando a su fin. La pregunta que le hago a Tomás y a Felipe, ¿estamos a puertas de una crisis civilizatoria? ¿Es posible que esta civilización que hemos conocido esté llegando a un punto en que requiere un cambio profundo y que ese cambio profundo también pasa ya no solamente por una cuestión política, estructural, ideológica, sino también por una cuestión espiritual, de una nueva espiritualidad, una nueva religiosidad? Bueno, yo veo la cosa así. Creo que efectivamente estamos viendo una gran crisis, no solo de sistema, de modelo económico, político y social, sino que una crisis existencial. Creo que uno de los problemas más profundos que vive hoy día el ser humano es una crisis de sentido, de falta de sentido en la vida, de grandes temores, de temor a la soledad, de temor a la vejez, sobre todo de temor a la muerte. Se cree profundamente en la muerte y se le teme profundamente. Y me parece que mientras esa creencia siga instalada, efectivamente el ser humano va a seguir viviendo en el sinsentido. Nosotros, al menos los humanistas, tenemos una mirada en que decimos aquí hay amor al cuerpo, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega del sentimiento de sacrificio, aquí se reniega de las culpas también. Es una mirada diferente, es una mirada que ubica al ser humano como centro, con sus creencias, con sus valores, pero no ubica ni a Dios, ni al Estado, ni a la patria, ni al dinero como valor central. Creo que justamente en la medida que se han ubicado esos otros valores centrales, se ha producido profundo daño al ser humano. Creo que necesitamos salir de la prehistoria humana, y salir de la prehistoria o entrar a la prehistoria significa que sea la no violencia la metodología de acción. Hoy día todavía se valida la violencia, todas las instituciones validan la violencia y todas las instituciones tienen la violencia en su pasado. No es que sean culpables lo que viene hoy, pero en la iglesia está la Inquisición en su pasado, en el mundo político están las grandes masacres en su pasado, en el mundo militar, bueno, ni hablarlo. Creo que es necesario recoger esa experiencia y avanzar hacia una sociedad en la cual se ubica el ser humano como valor central, con sus valores, con sus creencias, o sus no creencias también, o sus no creencias, por cierto, con la libertad de creer o no creer para cada ser humano, y el modo de relación sea el que está basado en la no violencia, tanto a nivel personal como a nivel social. Pero evidentemente eso implica un salto muy profundo del ser humano. Felipe. Claro, tú pides un análisis que la verdad yo no me he metido así, porque esto da para muchísimo, ¿no? Pero claro, que la civilización que hemos conocido está en crisis, sobre todo la occidental. Porque el mundo islámico es otro, el mundo asiático, chino, japonés, Indonesia, etcétera, es un misterio. Entonces, bueno, pero la que ha llevado la batuta de la cultura, por lo menos así lo hemos percibido nosotros, es la cultura occidental, europeo-americana. Y claro, ciertamente que ya no va más. Ahora, eso claramente hay que ligarlo al capitalismo, al neoliberalismo, porque, y el caso chileno es como de laboratorio, ¿no es cierto? Se lanzó con toda la protección y el respaldo de una dictadura férrea, sin ninguna posibilidad de insinuar siquiera una disidencia, una opinión un poquito distinta, así que arrasó y cambió un cataclismo cultural en Chile. Esto que hoy día hasta el que vende cuchuflí
tenga clarito esto del mercado, la oferta, y que porque vende agua, ¿no es cierto? Pucha, se echaban a perder las fuentes de agua, ya la botella vale 10 veces más. Llegan la fiesta en que la gente se moviliza para ir a ver a su familia, fiestas patrias, Año Nuevo, Navidad, etcétera. Los pasajes de micro suben 4 veces, ahora recién, en Semana Santa. Eso es un abuso, y eso está respaldado porque, bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, en estos mismos días, la gente compra menos, entonces los alimentos se van a stock en bodega. Debieran bajar de precio, ¿no es cierto? Claro. Para que compre más, para que bajen los precios y la gente compre más. No, se guarda. O sea, los propios defensores y grandes beneficiarios del mercado son los primeros en burlarlo. Entonces, yo creo que la crisis es grande, pero es ahí el punto. Tomás, tú dentro de lo que planteas delante hablabas de que se le crea la muerte. Por otro lado, hablabas de un humanismo, de un antropocentrismo. ¿En el humanismo tiene espacio la espiritualidad? ¿Tiene espacio las creencias? ¿O es un humanismo ateo militante? Al menos en el nuevo humanismo o humanismo universalista, aquel que puso en marcha Silo en la década del 70, por cierto que no solo tiene lugar, sino que es un elemento fundamental. El ser humano es un ser histórico y social, y es un ser que conecta con espacios muy profundos, con algo muy sagrado. Es un ser profundamente sagrado. Lo que pasa es que, insisto, eso no está necesariamente asociado a la creencia o no creencia en una religión en particular o a un Dios en particular. A eso me refería antes cuando hablaba del sentimiento religioso, con un sentimiento muy profundo, que luego podrá estar asociado para uno en Alá, y para otro en Jehová, y para otro en Jesús, y para otro en Mahoma, y para otro, en fin, en Buda, o quien sea. Pero el sentimiento religioso o la búsqueda de una espiritualidad o el contacto con lo profundo, como cada uno lo llame, me parece que es un elemento central, y es más, es desde ahí donde surge la mejor de las inspiraciones para que el ser humano las vuelque luego hacia el mundo en búsqueda de la transformación social, en la aspiración de la construcción de un mundo mejor. Creo que todos los grandes hombres y mujeres que han llevado adelante un impulso de transformación social también han estado conectados con algo muy profundo, con algo que trasciende de algún modo este tiempo y este espacio. Personalmente creo que para dejar de creer en la muerte, para creer en una trascendencia, no necesariamente tiene que estar vinculado con alguna religión en particular, sino que con una experiencia muy profunda. Vamos a darle la palabra a nuestros auditores y auditoras, porque ellos tienen la palabra y una llamada nuevamente. ¿Quién está por ahí? ¿Aló? Sí. Habla Heriberto Madrid. Heriberto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos. Mira, escuchando a Felipe, le puedo dar un dato no solamente a él, sino que a ustedes. Claro, que anoche vi un programa en el canal 454. Bien. Cuéntanos, TVE. brevemente, pero cuéntanos. Ahí hay un programa, La Tercera Ola, que habla sobre el asunto que él explica de lo que pasa en el Vaticano. Del miedo de las personas a hablar o a decir lo que tienen que decir. Es muy científico, es muy bien hecho. Así que se lo recomendaría verlo me imagino, en internet. Muchas gracias, Heriberto. Listo. Vamos a darle la palabra a Felipe, porque había una pregunta que nos hacía además Efren. Bueno, han surgido varios temas. Pero me acuerdo de lo que estabas diciendo tú. Sí, sí. Es decir, yo creo, sin ser así como explícitamente humanista, creo que soy humanista, pero creo que el humanismo universalista, o en fin, el humanismo en general, por supuesto que es espiritual. Tiene que ser espiritual. Si no es espiritual, no es humano. No es humano. No humanista. Entonces, lo que no es religioso, que es otra cosa. Exactamente. Ahora, en esta cultura, civilización nuestra occidental, que creció animada por el cristianismo, por la iglesia especialmente europea, los monjes y todo lo que hicieron los misioneros que vinieron a América, etcétera, etcétera, nos hacen identificar espiritual con religioso y trascendencia con vida eterna, con Dios, etcétera. Pero si uno mira al ser humano en sí, un ser humano elaborado, o sea, ¿cómo se llama? Sí, renovado, que es consciente de sí mismo, bueno, es espiritual, tiene que ser espiritual. Y de esa espiritualidad brota, por lo menos, la llamada regla de oro. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y no le hagas lo que no te gustaría que hicieran a ti. Eso está en el Evangelio, está también en el confucianismo y en el budismo, ¿no es cierto?
porque es lógico, si uno es un poco coherente, tiene que ser lo que yo quiero para mí, bueno, que también lo tengan los demás, ¿con qué derecho? Entonces, eso revela que hay una espiritualidad, una concepción generosa que va más allá de la materialidad. El dinero es esencialmente materialista, ¿no es cierto? Y esta civilización está por eso. Y la gente entrega y reniega de los valores más altos y las satisfacciones mayores, como son las que produce el amor, por el dinero. Yo coincido profundamente contigo. Es decir, me parece que lo has definido muy claramente. El humanismo es una espiritualidad, pero no es una religión, no hay un elemento religioso. Se los ha tendido a confundir efectivamente y no están confundidos. Hay gente que vive una profunda espiritualidad y no practica, ni participa, ni cree en ninguna religión específica. La espiritualidad tiene más que ver con un cierto sentimiento, con una cierta mirada del mundo, de sí mismo, de los demás, con captar que hay algo que va mucho más allá de lo que se está viendo y percibiendo objetalmente, y no necesariamente con una cuestión religiosa. Y eso me lleva de nuevo al tema que estábamos antes. ¿Sientes que hoy día se vive esa espiritualidad al interior del mundo de la Iglesia católica? Esto ya no es necesario. Mira, en la Iglesia hay, hablando del clero. Sí, del clero. Que no es la Iglesia son las comunidades animadas, participadas, los curas, etcétera, pero son la gente que se bautizó y que cree en Jesús, etcétera. Pero en el clero existe cosas que apuntan en esa dirección de la espiritualidad y de la profundidad, el silencio, que son los retiros. Todas las congregaciones tienen su retiro anual, un retiro que puede ser de una semana, a veces más. Cada tantos años uno hace un retiro de un mes, cada más años hace un año sabático. O sea, siempre está el tema de ir a lo espiritual, ir a lo profundo, que no ser pura exterioridad. Ahora, que eso se viva así realmente, o que ese tiempo se aproveche para ir a lo profundo, porque yo estaba en retiro en que desde salir a jugar fútbol, claro, entonces está el esquema donde esto cabe, pero no necesariamente se cumple. ¿Hay otro llamado, me parece? ¿Sí? Así es. A ver, tenemos récord de llamado hoy día. Hola, ¿quién está por ahí? Hola. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Federico Gana. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Muy breve, solamente quiero al final del programa felicitarlos profundamente por este programa y ojalá de vez en cuando y periódicamente hubiera diálogos como este en la Radiotelefonía Nacional, seríamos mejores. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico. Muchas gracias. Buenas noches. De mi parte también. Gracias por tus palabras. Yo creo que es interesante, por ejemplo, la gente muchas veces piensa que si uno es político, está en política, es solo eso. Y yo creo que uno es un ser humano integral que está en muchas cosas. En tu caso, Efraín, tú has sido presidente de partido, has sido concejal, has sido, secretario general de un partido. ¿Cómo vives tú esta otra dimensión de lo humano? Lo que pasa es que negar lo profundo, negar esa dimensión distinta a lo material, a mi juicio es un error bastante importante. ¿Por qué razón? Porque los mejores sentimientos, las mejores intenciones, las mejores aspiraciones y los mejores sueños surgen de un lugar bastante profundo que nos llevan a buscar esa regla de oro que planteaba Felipe. El tratar a los demás como quiere ser tratado, o no hagas a los otros lo que no me gustaría que me hicieran a mí, son cuestiones básicas y que están a la raíz de cualquier mirada que pretenda un mundo distinto. Entonces, de alguna manera, si uno llega a este mundo y si uno asume una cierta labor política, pública o lo que sea, es porque uno quiere buscar la felicidad en el otro y en uno mismo. Es porque quiere una sociedad mejor y distinta donde efectivamente la felicidad sea capaz de, ya no un eslogan, sino que una búsqueda real y concreta. Y claramente esa felicidad que tiene que ver con las necesidades materiales también tiene que ver con otro tipo de necesidades. Me parece que hay otro llamado. Otro llamado muy breve porque estamos terminando el programa. ¿Quién habla? Alina. Alina, cuéntanos que ya nos están haciendo señas aquí que se termina. Sí, cortito. Felicitaciones como siempre, no me pierdo el programa. Es muy necesario. Muchas gracias. Creo que, he estado escuchando al panelista, no estoy de acuerdo, el invitado, que la espiritualidad uno necesita de ir una semana, etcétera. Yo creo que la espiritualidad es día a día, que uno tiene que ir transformando
esa materia que tiene densa y irla puliendo. Entonces uno no saca con ira esas cosas y después me compro hasta todos los pecados y los pago por cierta plata. Y yo creo que, como tú dices, el ser humano es un ser integral, tiene que pensar, sentir y actuar siempre en la misma forma, sea pobre, rico. Y el gran Jesús, el Maestro Jesús, yo creo que la Iglesia cristiana y todo el resto de lo que significa no tiene nada de parecido a lo que Él entregó. Muchas gracias, un abrazo para Alina. todos y mucha fuerza. Gracias, Alina. Pensar, sentir y actuar en una misma dirección, dijo Alina. A mí me parece muy importante ese punto, que es el que nosotros llamamos la regla de la coherencia en la vida. Sí, nos dicen que estamos ya finalizando el programa, nos queda un minuto. Felipe, ¿qué dirías tú como para cerrar esto? Estas reflexiones en medio minuto. No, yo creo en esa regla de oro que resume el humanismo no religioso y resume también la religión verdadera. Lo que Jesús enseñó fue eso, hacer por los demás. Jesús no cobró pecados. Es más, al caso infragante, pillar una adúltera en la cama con otro gallo, que se lo llevaron para que la apedrearan, Jesús le dice, el que no tenga pecado que le tire la primera piedra. O sea, la liberó. O sea, eso es, ¿no? Bueno, ya nos vamos, nos estamos siendo casi desalojados, así que muy buenas noches, gracias Felipe, gracias Tomás y gracias a todos los auditores. Hemos tenido un programa muy interesante, muy entretenido, profundo, de reflexiones, así que te agradecemos Felipe y Efren, nos encontramos el próximo lunes. Y no hablamos ni de boletes ni de facturas. Eso, muy bueno, finalmente. Nos vemos el próximo lunes en otro Tiempo de Tomas. Adiós, chao. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.